Sí. Y este espacio justamente se llama Paisaje y Modernidad, el progreso como panorama, y nos remite al periodo que te platicaba del Porfiriato, que ya va como de la mano de la madurez o de una fase tardía de José María Velasco. Y como lo platicábamos, pues el Porfiriato generó muchos cambios, las grandes haciendas o latifundios que después fueron explotadas, la vida cotidiana en estas haciendas, en el cine mexicano o en la fotografía, el desarrollo del ferrocarril o los grandes fábricas que empezaron a aparecer como de papel o de textiles. Entonces este gabinete está dedicado a esta parte y podemos ver cómo hay una combinación entre impresionantes lienzos, algunos muy académicos como el de Luis Coto, el del tren llegando a la Villa de Guadalupe, ¿sí? O las obras de Velasco de la fábrica de la hormiga que se encontraba por San Jerónimo, o esta hermosa vista del Valle de México desde la hacienda de los Morales, lo que hoy es Polanco, ¿sí? Era unas laderas despobladas en torno a un casco que era donde vivían estos hacendados Morales, que también apoyaba mucho al arte, hasta un cuadro de grandes dimensiones ingenuo y de ahí ha entrado a principios del siglo XX, donde podemos ver esta concepción paisajista del mundo del interior de una pulquería, y luego combinado con una serie de fotografías y de litografías donde nos permiten tener una visión integral del Porfiriato en la construcción del panorama con los tipos populares o los arquetipos de lo mexicano, como es el charro. Por ejemplo, aquí tenemos a varios artistas en esta sala, como el que se le llama el charro pintor, Ernesto Icaza, con unas escenas costumbristas en las periferias de las haciendas pulqueras, pero que ya nos enseñan una especie como de panorama de estos arquetipos que después van a brincar al cine mudo, ¿no? De películas como El Rancho Grande o La Boda de Rosario. Y es que es impresionante y lo que has estado comentando, porque cuando nosotros empezamos a ver estas imágenes y en ese momento lo trasladamos, porque por supuesto para eso te sirve, ¿no? Sí. Para el contraste histórico. Claro. De repente dices, espérame, la hacienda de los Morales y ahí hay como un río y la topografía no me alcanza a distinguir y ahora es plano y vemos edificios y está terrible, ¿no? O sea, completamente el choque de lo que es a lo que fue, ¿no? Sí, aquí existe una concepción de la transformación del entorno, ¿no? Eso es que ni qué, pero también ya viene como el juicio, ¿no? Exacto. Si antes era mejor y después hubo un desorden o una urbanización o la mancha urbana como una pseudo cancerígena hasta por los cerros. Entonces también hay como juicio de valor, pero bueno, también hay que ver que estas son idealizaciones sublimes del siglo XIX, es una visión artística también que exalta la belleza, entonces tampoco es como un parámetro para hacer un juicio de valor, pero en todo eso entramos. Y como mencionas, la de las haciendas Morales es muy interesante, porque si ves en muchas obras siempre hay episodios costumbristas o tipos populares al centro, es lo que la pintura de figura le exigía al paisajista, no hacer un gran panorama, pero la visión antropocéntrica es que siempre tenga que haber animales u hombres al centro. Los naturalistas como José María Velasco se van a revelar, y si tú ves ahí en la obra de Donde va el río de los Morales, no hay un personaje en el primer plano. ¿Cuál es el tema? Es el río, que estamos viendo que cuando nos está insinuando que cuando llueve crece y va desgastando las paredes de la loma que va. O sea, es una visión naturalista y darwiniana que ya nos está empezando a transmitir. En una obra de arte nos está transmitiendo un aspecto científico, ¿no? Y en este mismo, digo que obviamente es lo que yo percibo como alguien que está viendo, y tú lo sabrás mucho más, pero lo que en el momento en que yo veo es la luz también, ¿no? El manejo de luz que tiene. Si tenemos 24 artistas y José María Velasco es el más grande de los que tenemos aquí, no es porque queramos exaltar a una, sino porque él realmente era un genio, en el dibujo, en la luz, en el color. Fue maestro de jovencitos que después hicieron grandes artistas como Diego Rivera, como Roberto Montenegro, como Saturnino Herrán, como el Dr. Art. Y si bien estos artistas hicieron una rebelión ya moderna contra el academicismo, pues nunca dejaron de reconocer a José María Velasco como el gran genio. Por ejemplo, su maestro Eugenio Landesio, que vino de Italia, él era un gran paisajista europeo de la Academia de San Lucas, fue el discípulo consentido de un gran pintor húngaro que se llamó Caroli Marco, y sin embargo en la historia del arte mexicano Velasco opaca, ¿no? Claro. A Landesio. Y luego lo que aquí tenemos de este lado es cómo van conviviendo, por ejemplo, cómo vamos haciendo la secuencia, ¿no? Ese es un gran panorama, es un paisaje de una hacienda. Luego hacemos escenas costumbristas, pero nos va como focalizando los arquetipos ya del panorama del Porfiriato a estas escenas de charros, y luego ya como en esta lámina de este álbum que les platicaba del Atlas Pintoresco Histórico del Porfiriato, cómo hay una representación científica del país y de la botánica, y hay una serie de estereotipos del paisaje y de la vegetación. Y si te fijas, la primera viñeta
que en la lectura podría ser la más importante, es una hacienda pulquera donde se está llevando a cabo un jaripeo o un ejercicio de las faenas. Exactamente. Eso va a pasar después cuando acaba el porfiriato y estas haciendas desaparecen, se van a crear las asociaciones nacionales de charros en la Ciudad de México y se va a explotar eso como el deporte nacional, ¿no? Entonces, como estamos viendo ya como una secuencia. Y luego la participación de la fotografía, donde la gente siempre piensa que la fotografía en el siglo XIX no pintaba en el escenario, o cuando se hacen exposiciones se ponen vitrinas o aisladas, y yo, bueno, como curador del siglo XIX considero que eso había sido erróneo, por eso aquí lo tenemos como una secuencia ya integrada. Podemos ver que hay una hacienda, unas secuencias de unos álbumes de charros. Entonces estamos viendo como este discurso. Exactamente, todo integrado, ¿no? No, y acá está súper interesante porque de una manera divertida, hasta un tanto de humor negro, podemos dos visiones del ferrocarril mexicano. Una litografía que es una partitura musical muy melosa y romántica del siglo XIX, donde el tren está llegando a la Villa de Guadalupe coloreado a mano con acuarela. Y luego una visión del humor negro y del sarcasmo de José Guadalupe Posada, que todos sabemos quién es, el de las caras catrinas, donde aquí está como la utopía del progreso, que es perfecto, y aquí hay un accidente ferroviario donde están los cuerpos desmembrados entre los escombros, ¿no? Claro. Entonces tenemos la visión positiva y la visión del humor negro. Y te pones a ver, hay una secuencia de la inspiración de la imagen. Por ejemplo, esta ferrocarril que se llamaba la locomotora Guadalupe fue muy popular y muy famosa en los años 50 del siglo XIX, y si lo puedes ver, se ve reproducido también la locomotora Guadalupe en aquella hora. Y sin embargo, a principios del siglo XIX esta locomotora tenía 30 años que había desaparecido, y Posada la pinta, o sea, no pinta una locomotora de su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que o conocía la litografía o conocía la pintura, porque el taller de Posada estaba a 2 cuadras de la Academia de San Carlos y la podía ver, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que trabajamos también ya como ciencia los historiadores del arte. No todo es nuevo, no todo es nuevo bajo el reino del Señor, ¿no? Claro. Todos tienen un modelo. Entonces estamos viendo cómo Velasco, como Posada, no pinta una locomotora de su época, sino que seguramente se inspiró en la litografía o en el popular locomotora Guadalupe que está en esta obra de Luis Coto, que se hizo famosa y que la gente la iba a ver a la academia. Y bueno, estas obras hablan por sí solas, son una serie de álbumes que se hicieron del ferrocarril mexicano, de la Ciudad de México a Veracruz, que tenía que pasar por la Sierra Madre Oriental, tenía que pasar por la costa veracruzana, y que todo fue un aspecto muy pintoresco entre estos accidentes geográficos, estas cañadas, estos montes, el pico de Orizaba siempre coronando algunas imágenes, y las hazañas de los ingenieros, en este caso ingleses y mexicanos, que construyeron el ferrocarril, que se inauguró en el 73, las hazañas del tren recorriendo esos paisajes. Claro. Este es propiamente el romanticismo del siglo XIX, tanto en pinturas, lo exótico, como en litografías. Va a inspirar al cine mexicano, va a inspirar al cine mundial del siglo XX. Películas de esas como en blanco y negro de King Corleone. Sí. Todo eso no es propio solamente de la genialidad de los directores. Todos ellos se inspiraron en lo que fue el exotismo de todo el romanticismo del siglo XIX. Entonces estamos viendo que hay una secuela hasta la actualidad. No, y además volvemos a lo mismo del pasado, del presente, todo lo que es esta fusión. Y digo, no es por meternos en el tema político, pero vemos los trenes, vemos todo lo que hacía, lo que representaba, y vemos hoy la discusión que se lleva actualmente de recuperar los trenes, de volver a tener esta situación, ¿no? Que dicen, bueno, vean lo que lograba. Sí, son dos periodos en el que, por ejemplo, el inicio de la Revolución Mexicana se dedicó a destruir, en la que le llamaban la bola, todo lo que había como cimentado el porfiriato, ¿no? Claro, había injusticias en las haciendas, la oligarquía, pero bueno, yo creo que la historia de México nunca ha estado aislado de esos aspectos. Y mira, esto es muy interesante porque aquí habla un poco de lo que yo quise hacer en esta exposición. Primero tenemos diferentes disciplinas o soportes, ¿no? Papel, el estudio de la roca, una acuarela bellísima. Es muy difícil trabajar acuarelas para elementos, darle la textura geográfica al Cerro del Chiquihuite, desde donde pintaba Velasco en la Sierra de Guadalupe. Luego una pintura y una secuencia de dibujos, un estudio de cascada y una obra acabada. Esto que quisimos hacer, que aquí hubiera como una secuencia, un ritmo, donde entraba, como lo vimos allá, la gráfica y la fotografía, aquí el dibujo, la acuarela, el óleo, y al mismo tiempo ver el proceso creativo. Esa es una roca que puede ser cualquiera. Claro. Es un estudio que la hace como un científico, darle su textura, sus formas, y luego esa le puede servir para una obra acabada en la acuarela, o este cerro de Azacualco que está detrás de la Villa de Guadalupe, ya utilizar sus ejercicios de los colores y las texturas
de las rocas, ¿no? Entonces, Sí. exposición. Y luego, como estás viendo, cada sala tiene su personalidad y cada sala tiene un color. Claro, eso es lo que te iba a decir. Que se estudia con especialistas, arquitectos, diseñadores, museógrafos, y se estudian las obras más importantes de cada área, cuáles son los tonos que destacan, Sí. y cuáles se van a aplicar a la mampara para que nosotros podamos viajar dentro de la obra, ¿no? Ok.